No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y vamos a darle la bienvenida a nuestro programa del día de hoy al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública. Pero no sea mezquino, pero déjame terminar. Pero te está faltando algo. A eso voy. No es eso, lo pasaste. La persona que encaró al COVID frente a frente y se le puso los guantes al COVID. Sí, porque recuerda que el gobierno pasado luchó con un enemigo invisible, que sí. Ustedes no lo dicen aquí, los mezquinos no dicen eso. Los mezquinos no quieren decir que el gobierno pasado aquí se enfrentó a un enemigo invisible que no sabía cómo encarar al COVID. Sí. De ahí para adelante hicieron muchísimas cosas, muy bonito, muy bien. Pero hay que darle crédito a lo que se hizo primero. Doctor, pero usted mandó su avanzada aquí. Avanzada no, que no soy mezquino. Y digo la verdad. Bienvenido. Que digo la verdad porque no soy mezquino, aunque la verdad a mí me afecte, pero tengo que decirla porque estoy aquí y soy periodista y eso es lo que yo he hecho la vida entera. Está bien, bienvenido, doctor Sánchez Cárdenas. No me dejaron terminar de decir que usted, aparte de ser exministro de Salud Pública de ese entonces, también es aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartir ideas, informaciones sobre lo que ustedes entiendan que es de interés y sobre todo para servir a la población, que ese es el fin de los políticos. Así es, y yo voy a empezar de una vez con la política, doctor, porque ya hablar del COVID es un poco, aunque quieren hacerle su reconocimiento y usted se lo merece, ¿verdad? Creo que ya es el momento de hablar de política y de esas aspiraciones particulares que usted ya ha expresado por la senaduría en el Distrito Nacional. Nosotros estábamos hablando hace un ratito, no sé si usted venía escuchando el programa, yo espero que sí, porque usted lo escucha todos los días seguramente, que un problema grave que tiene la ciudad, que aunque no es una responsabilidad de los legisladores, no es responsabilidad de un potencial senador, como es su caso, podría intervenir para que eso tenga alguna solución algún día. Y estamos hablando de los limpiavidrios. Y cuando hablamos de limpiavidrios, que puede ser un tema muy puntual, pero que es parte de las grandes problemáticas que tiene la ciudad. Usted, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema? O sea, ¿hace falta que venga un presidente y dé una orden para resolver un tema como ese? ¿O definitivamente es algo que responde solamente a un alcalde o a una alcaldesa? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, se está mirando la labor de los limpiavidrios en las esquinas, nada más, pero ahí trabaja mucha gente y en cosas muy diferentes. Y yo pienso que todos están vinculados por el tema social, laboral. Es decir, la gente se está ganando la vida allí. O cuando no, está pidiendo un poco de ayuda a los transeúntes. De modo pues que estamos hablando de un tema social, económico, que la sociedad dominicana todavía no ha podido resolver. Y esto se ha convertido en nichos de sobrevivencia de mucha gente, incluyendo pedigüeños falsos, como hemos visto en las redes sociales. Sí. Es decir, todo converge allí. Hay un mundo en las esquinas de las grandes ciudades en el cual la gente, pues, de alguna manera se la busca. Entonces, la solución de esto tiene que ser atacando las causas del problema. Trabajo, empleos. Muchos de esos jóvenes tienen muchos años dedicados a eso. O sea que también hay una productividad bastante notable en muchos de ellos. Yo conozco casos que quizás de niños que tenían 12 años cuando se establecieron en una esquina y todavía están ahí, pero ya son adultos. Estamos hablando que tienen 15, 20 años en esas esquinas. De modo pues que aquí el tema está en volver a atacar las razones básicas, fundamentales, sobre las cuales se establece ese tipo de cosas. Son múltiples. Yo no me centraría en el tema de los limpiavidrios, lógicamente por este suceso que pasó, pues la gente está ahora pensándolo
como, vamos, la noticia del momento, que tiene vertientes, yo diría, hasta psicológicas que ver por como el relato se va dando. Pero empleo, educación, tratar de que no se quede tanta gente atrás. Yo creo que ahí es que está el problema. Esta es una sociedad que ha avanzado enormemente. Yo que tengo la edad para saber y medir la transformación que se ha sufrido en el país, pues puedo ver esto. Antes era peor. Lo que pasa es que no había en las esquinas ni la actividad suficiente para que se dieran el fenómeno. Pero la pobreza era mucho mayor. Solo pensar que en el 96, cuando Leonel Fernández llega al gobierno, era de 32% la pobreza general del país. Después de la crisis Baninter subió a 52%. Y cuando salió Leonel, en el 12 estaba en 42%. Fíjense lo poquito que bajó. En el 20 estaba en 21%. Es decir, se dio un impacto importante en ese sentido, pero simultáneamente se produjo un cambio productivo, un cambio en la infraestructura de este país. No hay un lugar que usted no se desplace de este país por buenas carreteras. En Centroamérica no hay un país con esa comunicación. La clase media subió de un 19% a un 32%. Y eso que usted ven aquí, ahora, para yo llegar aquí, yo tuve que dejar mi carro por allá para venir caminando. Nosotros también. Eso que ustedes ven en las calles, es esa clase media que es la que está haciendo los tapones. Carros privados, atestada la ciudad y llegando más. Y cada vez que un banco hace una feria de autos, se venden 5, 7, hasta 10 mil millones de pesos. Bueno, el año pasado se introdujeron 300,000 vehículos al parque vehicular. Pero ¿quién es el que está adquiriendo eso? La clase media. De manera que hay un proceso de cambio en la estructura del país, aunque hay indicadores, por ejemplo, ya en estos 2 años y medio, la pobreza subió un 2.5%. Volvieron las lanchas, las yolas, y los viajes por Guatemala, esta cosa. Guatemala que llegó a un acuerdo con el país de libertad de visas. Sí, y ahora tiene que echar para atrás por la presión que se está produciendo migratoria en ese sentido. De manera que, fíjense, con esas oscilaciones sociales que se dan en el país explican buena parte de estos fenómenos. Doctor, ¿cuál es la impronta que usted busca ante una postulación en la senaduría? Ya usted tiene una en la dirección del Ministerio de Salud, pero ¿qué busca Sánchez Cárdenas como senador? Del distrito. Bueno, del distrito porque vivo aquí. Sí. La parte desde el punto de vista político, que ya yo he trabajado en educación superior, que fui viceministro, ministro de salud, en la academia, donde desde los años 80 estaba en UNIBER como profesor de salud, y del que tengo alumnos tan connotados como el director actual del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. ¿Cómo? Ajá. Y paradójicamente como... Oye, pero alumno aventajado. Pero espérate. Pero fíjense ustedes que ustedes recuerdan la receta médica. Máximo, por Dios. Con el doctor Heredia. Sí. Que también junto con varios fueron mis alumnos. Me dieron mucha caña. Él fue un chismá. Esos muchachos me dieron caña desde la receta y doctor desde la Heredia, oposición, el amigo pero de la se han tarde, callado desde el gobierno en buena medida. Es decir, la senaduría es desde el punto de vista político, un paso más en el que creo que puedo ayudar. Eso es lo que hice en educación superior, lo que traté de hacer en salud. Y pienso que desde aquí hay muchos temas de agenda pública en el que un senador o un diputado pueden hacer. Hay 3 funciones fundamentales en un legislador. Legislar, que es lo que habitualmente se piensa que se
se llega allí a hacer leyes. Aquí hay muchas leyes. Algunas Para de ellas todo. que simplemente hay que retocar, cosas por el estilo. Pero una de las funciones principales está en la representación. Es decir, de los votantes o del territorio que uno vaya a representar. Cómo llevar los problemas de esa colectividad a la agenda pública y sobre todo a los presupuestos. No es que el legislador lo hace, pero son de sus funciones la representación, de pedirle al Ejecutivo la inclusión en los presupuestos o en la agenda pública, tanto del Congreso como a nivel municipal, de temas que son sentidos por esa colectividad. Yo le pongo, por ejemplo, un caso. Ahora mismo estamos con cólera. ¿Dónde surge el cólera? Este brote que tenemos ahora, en la Sursa. Hacinamiento. Y si usted coge toda la ribera del río, que sigue siendo un problema, hasta para el malecón, eso lo sabemos. Es decir, toda la vía que pudiera ser afectada, transformada para el uso económico y engrandecer la belleza de la ciudad, pues no se está abordando con la seriedad que amerita. Y ahí viven más de 500,000 de personas en toda esa ribera de ahí. Creo que son unos 508,000. De modo pues que hay que poner atención a esto. Habíamos propuesto, se había discutido bastante, por ejemplo, el tema de la avenida del puerto, la prolongación hasta la Máximo Gómez, toda la ribera, de manera que los asentamientos humanos que están vinculados a la contaminación, incluso del cólera hoy, porque es contaminación que viene por vía fecal y todos esos afluentes van al río y Salud Pública lo declaró que hay contaminación y hay cólera en las aguas de la laguna y del río Isabela. Este es un tema en el que se debe llevar a la agenda pública la resolución definitiva de esos problemas. La reforma urbana de toda esa zona por ahí. Dejar de estar haciendo casitas de 1 o 2 niveles y pensar en la reforma, por ejemplo, de Villa Consuelo, Villa Juana, porque no hay tierra urbana. O vamos a seguir expandiendo la ciudad horizontalmente mientras todas las ciudades van creciendo hacia arriba, porque no hay tierras urbanas. Y además lo que estamos haciendo en muchas ciudades es ocupando terrenos productivos, agrícolas. A mí me duele, por ejemplo, para poner un caso, tierras como la que estamos mirando, para poner un caso que para mí es un poco patético, Licey en Santiago. Cómo se está urbanizando aquello, tierras negras, productivas, agrícolas, evidentemente. Cómo se va moviendo hacia la zona de la montaña donde está la falla. Y sin embargo, hacia el sur, que es más árido, la expansión es escasa. Es terrible eso. Entonces, hay como un desorden, ¿no? Evidentemente. Y aquí en la capital ni hablar. Ordenamiento territorial. Es decir, hay que llevar a la agenda pública temas de esta naturaleza de la reforma urbana que implica reforma social, que implica intervenciones de agua, todo ese tipo de cosas. Si usted va y permite como se está dando, barrios que están bien afuera, pues luego viene la demanda de servicios. Hay que poner líneas de electricidad, hay que poner línea de agua, hay que poner línea de disposición de excretas, hay que poner clínicas, todo. Entonces por ahí nos sale más caro y más difícil. Exacto. Doctor, hay otros temas en el Congreso con los que usted seguramente se conseguirá en caso de que su aspiración llegue a buen término para sus efectos, llegue a la senaduría. Yo en lo personal pienso que no va a haber código penal como dicen que mañana habrá uno consensuado, pero en caso de que haya código penal mañana, sigue quedando por fuera las 3 causales, que se dice que si se aprueba el código sin ellas, va a haber un proyecto que implicaría las 3 causales. ¿Cuál sería su posición en caso de que usted, estando de senador, llegue ese proyecto a sus manos para ser discutido con los otros 31 senadores que estarán en ese momento a partir del 2024? Amigos, estamos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, del Partido de la Liberación Dominicana, en No Se Diga Más, a través de Top Latina 101.7. Hablando de eso, en No Se Diga Más, a través de Top Latina 101.7, hablando de eso, yo me acuerdo, pero doctor, usted en esas ruedas de prensa que tenía que dar a diario,
cuando el COVID. Esta no es la pregunta, es un comentario mío. Yo lo veía usted así como más grande de lo que lo estoy viendo ahora. Muy empoderado. Era la situación la que lo ameritaba. Bueno, como te dices, mientras tú estás en el banco, tú estás mirando el juego, pero el problema es cuando te llaman a batear. Sí. Te tienes que batear. Correcto. Vamos a hablar de ese tema. Yo lo que hice fue eso. Vamos a hablar de ese tema al final de nuestra entrevista de hoy, porque vale la pena. Probablemente ustedes no le han hablado desde el punto de vista personal lo que significó enfrentar esa situación del COVID, pero vamos a dar eso para la parte final de la entrevista. Memorias. El código, ¿está de acuerdo o no con las 3 causales? Preguntaba Alex. Mire, yo creo que hay un tema de base porque se ha centrado en las 3 causales, pero la ausencia de un código moderno yo creo que es lo principal. La cantidad de gente, procesos que están afectados por esto son muchas. Por tanto, yo desde mi punto de vista abogaría por sacar el código y que luego mediante una ley se pueda establecer discutir el tema de las 3 causales. Pero el código es una necesidad urgente. ¿Y cuántos años tiene el código dando vuelta, bailando desde bolero a bachata? Cantidad de tiempo. Incluyendo ustedes con un congreso mayoría. En varias ocasiones. Pero acuérdense que estos son temas que trascienden incluso los partidos. Es decir, hablar de la 8701, por ejemplo, Seguridad Social, usted dirá, bueno, pero ustedes tenían una mayoría y pudieron haberlo hecho. Ajá. Ya el poder está fragmentado. La gente tiene una idea de tipo hasta, vamos a decir, trujillista, para decirlo como localmente es, de que el poder es omnímodo y que se puede tomar una decisión sin contar con nadie. No es así. El poder está fragmentado. Los presidentes tienen unos poderes, es verdad, probablemente el mayor para tomar decisiones, pero hay poderes fácticos aquí que son inapelables. Casi. La iglesia es entonces, un poder. Todo eso hay que pensar que la toma de decisión, por eso va al consenso, que es una tendencia universal. Buscar la forma de todos esos intereses que se puedan conciliar en un proyecto viable. Lo que no nos podemos poner de acuerdo, pues sencillamente se pone a un lado y seguimos avanzando y seguimos la discusión, porque no es dejar a un lado las cosas. Hay que seguir avanzando, pero hay que hacer avanzar el país poniendo en sus manos ese tipo de soluciones. Hay que sacar el código. Doctor, ¿por qué dentro del Partido de la Liberación Dominicana usted sería la mejor opción para la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional? Sabemos que José Dantes hace unos días presentó sus aspiraciones y me gustaría saber particularmente por qué usted debería ser el candidato por el PLD. Bueno, yo lo que he presentado a los miembros y simpatizantes del partido y a la población, las aspiraciones que tengo, son ellos quienes tienen que elegir. Todas las ofertas que puedan salir en un ambiente democrático son válidas. Y yo no puedo estar pensando de que he puesto esto para... ni soy de lo que hace Bembita tampoco. Sencillamente... Ay, Margarita. Vamos a una... Margarita no hizo Bembita. Que no está haciendo todavía, no que no hizo. Ya apareció. Ya. Respeto con la doña. Entonces... simplemente he puesto en manos del partido esa posibilidad. Si el partido entiende que yo no soy su mejor opción en este contexto, pues amén. Ellos son los que tienen que decidir y buscar. Exacto. Porque los partidos políticos tienen en los contextos y las coyunturas personas que son sacadas, digamos, por los procesos. Su democracia interna. Y en un proceso democrático, la gente, la mayoría, tiene que elegir qué es lo que más le conviene como partido. Doctor, dentro del mismo Congreso, una virtual senaduría del doctor Sánchez Cárdenas, ¿qué usted haría con esta carrera de préstamos que son muy criticados por la oposición? El gobierno los justifica, pero obviamente la oposición los critica y dice que hay préstamos a veces que no son necesarios o que son utilizados, son reenfocados para acciones reeleccionistas o para otras acciones que realmente no es
lo que se necesita. ¿Qué haría el doctor Sánchez Cárdenas en la senaduría cuando se le presentan esos proyectos? La deuda, primero el mito de que los países no se endeudan es falso. Todos los países del mundo están endeudados, incluyendo Estados Unidos. Sí. Y grandes las deudas. Y grandes. Sí. Japón ya no sabe qué hacer, está sobrepasada. Y Europa también. Es decir, en un ambiente financiero internacional como el que hay, los países tienen que saber, digamos, inteligentemente usar esos fondos y llevar el juego, porque cuando aparecieron los petrodólares, que quizás muchos de ustedes no habían nacido, se usó eso para crear un endeudamiento. No sabían qué hacer con los dólares. Y empezaron a prestarle casi regalado el dinero a la gente, que al final, cuando vino el ciclo siguiente de elevación de tasa de interés, quebró los países. Aquí lo pasamos. La crisis de Jorge Blanco, aquel abril del 84, que murió mucha gente, es hija de esos procesos. Entonces el endeudamiento, en la manera en que se está haciendo, yo no lo llevaría. Porque coja la inversión de capital. Aquí no se está cogiendo dinero prestado, pero no hay inversión de capital. Es más, el insólito caso de que tengo el dinero, necesidades que no hay que mencionarlas porque son inmensas y le sobra el dinero. Entonces, hay algo que aquí que no va. Pero si miramos la inversión de capital, significa que los préstamos se han tomado básicamente para consumo o pago de deudas o cosas por el estilo. Hay una baja inversión de capital. Una deuda que va a inversión de capital siempre será saludable, porque eso genera por sí mismo. Pongo un ejemplo que mucha gente han estigmatizado, como es Punta Catalina. ¿Cuánto dijo el director que generó el año pasado? Más de 200 millones. Si costó 3.000, 4.000, ¿en cuánto se va a recomponer eso? O sea, va a devolver el dinero. Tiene una tasa de retorno más rápida. Totalmente, Sí. totalmente. Entonces, esas son inversiones productivas, que son las que hay que alentar. Entonces, la deuda yo la veo vinculada a esos elementos. La otra parte que yo agregaría al tema de la deuda es el tema que yo pienso que es una de las debilidades de los congresos nacionales, el tema de la fiscalización, otra función del Congreso. El Congreso aprueba de todo, pero fiscaliza poco. Entonces, aquí hay que poner, si no pasaría eso que acabo de describir, porque el Congreso estaría, no, espérate, es esto, es así, que son sus funciones. Entonces, fíjense ustedes, esas tres funciones que hablaba del legislador. No es legislar, hay que representar y hay que fiscalizar. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el mandato congresual, porque es un balance de poderes, ayudar incluso al Ejecutivo a una mejor ejecución, si el Congreso fuera más proactivo en ese sentido. Sería más eficiente. Doctor, ¿qué sería más sencillo o qué sería más complicado? ¿Ganarle la carrera a José Dantes, la carrera interna, para ser candidato a senador por el Distrito Nacional? ¿O, si llegara a ser el candidato por el PLD, ganarle a Faride? Porque hay quienes dicen que Faride no la saca nadie de allí. Bueno, Hay quienes dicen. bueno, este no es un buen momento, yo diría, para Faride, según lo que yo puedo ver en la opinión pública. ¿Cómo? Yo veo tampoco para el gobierno, veo como, a pesar de, ¿por qué ustedes no se han preguntado cómo es que hablan de encuesta y no publican como publicaban antes Gallup, completa como es? Gallup te contigo, yo no sé. Todas que la saquen como es, con todas las mediciones. ¿Y por qué no las sacan? Leonel dice que son internas las de ellos, que no quieren. Sí, Eso es sí, lo que sí. dice No. Leonel. Entonces, lo que hay es, ustedes ven con todo esto, es un juego de generación de percepciones, de que la gente se crea que el presidente se va en primera vuelta y ¡wop! Esto es como un clavo pasado. No. Doctor, pero es que con un candidato como Abel, del PLD, que además PLD está, ya sabemos que está muy, muy desprestigiado y no ha logrado recuperarse. Pero con un candidato como Abel, que nada más es conocido en Santiago, que es donde tiene su bastión. Pero yo creo que estoy equivocado. ¿Y por qué está desprestigiado? ¿El PLD? ¿Tú estás hablando de Abel? No. Desprestigiado está el PLD.
Digo, Abel, poco conocido, salvo en el bastión de él en Santiago. Es lo que dicen las encuestas, por lo menos. Bueno, pero vuelvo y digo, ¿cuáles son las encuestas, las interesadas? Pues nosotros hacemos encuestas también y manejamos encuestas. Aquí todo el mundo sabe dónde está situado. ¿Qué dicen sus encuestas? ¿Entiende? Las del PLD, vamos a ver. Un gran posicionamiento y crecimiento del PLD. Y yo creo que eso se percibe. Porcentajes. Muy cercano PRD y PRM. Pero ¿por qué PRM y PLD? Pero ¿por qué Mariotti entonces sale todos los días quejándose de que el gobierno le está comprando a los alcaldes y a los regidores? dirigentes. Bueno, buen tema que usted pone. Eso es una práctica que se debe aplaudir. Eso no es lo que el gobierno de turno criticaba y decía que le compraban. No que perdían, sino que le compraban. Pero ahora es descarado. Es que una cosa es ¿Entiende? o sea, comprar puede ser que te den dinero. Bueno, el para síndico que venga. de Palo Verde, ¿qué fue lo que dijo? Hay un audio ahí revelador. Lo dice ¿Qué fue lo todo. que dijo él? Sí. No sé, yo no lo escuché. No, ¿Y le dieron cuánto? ¿Fueron sí, 8? exactamente. Entonces, sí, ¿Cómo él Se lo vendió por dice. poco entonces. Se Entonces, Se vendió ¿qué lo estamos, mágico. qué estamos diciendo? Esas prácticas se deben aprobar. Así es que hay que ganar en la democracia. Pero no me cambie la Por vía, ejemplo- no me cambie la vía. Si el PLD estuviera tan bien, como usted nos comentaba hace 2 minutos, no estarían quejándose tanto de que les están quitando a los dirigentes. Estarían tranquilos, más Pero, cómodos. ¿no? pero vamos por parte. ¿Usted cree que el Estado es buena práctica para la democracia, coger la oposición y doblegarla mediante dinero? No, yo no estoy defendiendo esa práctica. Pero eso es lo que se está haciendo y lo que el PLD denuncia es eso. No solamente por antidemocrático, sino por corrupción. Y aumento de los presupuestos ¿Entiende? a las alcaldías. ¿Entiende? Es decir, pero ese tipo de prácticas son evidentemente negadoras de la vida democrática. El PLD que salió perdió con un 38%, no se olviden de eso. Estaba en Sí, el un pa- gobierno. Y, partido con salió estructura. en el peor momento. Este no es el momento del PLD. El PLD está mejor hoy que como estaba. Pero no es lo que dice Leonel. Entonces, bueno, pero Leonel es parte de este proceso de las fuerzas que están luchando por posesionarse. Leonel tiene un partido pequeño, un gran candidato, una persona muy conocida. Nosotros tenemos ahora Hay un gran partido partido pequeño. fuerte, un candidato que ha demostrado efectividad, que tiene una capacidad de trabajo, incluso madrugador, porque la interna la ganó madrugando. ¿Quién? Abel salió temprano, formó equipo temprano, captó los cuadros principales del partido y eso le dio la ventaja. Eso fue una ventaja trabajada. Y evidentemente, usted dice que lo conoce en Santiago, fue presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo que es un desconocido? Y las encuestas lo sitúan Ay, prácticamente todos juntos. Pero yo pensaba que a ustedes no les ¿Entiende? gustaba recordar eso por aquello de que la mayoría de los contratos de Odebrecht se aprobaron precisamente cuando él estaba en la Cámara de Diputados. Pero eso lo dejamos para después de esta Pero pausa. se han aprobado muchos Amigos, muchos contratos ahora que no lo dicen. Estamos en No se Contratos diga leoninos. más a través de Top Y- Latina 101.7. Estamos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y continuamos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. A ver, doctor, ¿cómo está su correlación al interno del partido, las estructuras del partido? Porque irse a unas internas, y pongo el caso de la historia reciente de Margarita Cedeño, que tuvo un presupuesto astronómico, tuvo incidencia en la clase social más baja, la que generalmente va y vota, y sin embargo quedó en un tercer lugar porque no tenía la estructura política. ¿Cómo está la correlación? Usted fue de los primeros que salió para correr por esta candidatura a la senaduría. ¿Cómo está la aceptación a lo interno del partido? Bueno, la aceptación nuestra es altísima. No solamente en el partido, sino fuera. Yo creo que es mayor fuera que dentro del partido. Pero es que ese es el problema, porque si se Entonces, van a una interna cerradas, se complica si no tiene la favorabilidad de las estructuras y de las bases. Es que nosotros, mira, de las 3 circunscripciones acá, tenemos apoyo suficiente y creo en el buen juicio de los PLDistas de elegir lo que es más conveniente para ellos. Que habitualmente en estos casos tiene que pensarse en qué piensa la población y cómo ve los candidatos. Porque usted puede perfectamente ser una persona
y creo que hasta mis contendientes lo son, con excelentes condiciones, pero las coyunturas favorecen a otros. O sea, que Dantes que siga tuiteando. No, lo que pasa es que en el PLD en el PLD hay una correlación de fuerzas y obviamente va a ganar el que tenga su mejor trabajo hecho en las estructuras, como siempre ha ocurrido eso. Yo creo que el doctor tiene un trabajo hecho ahí, como lo tiene Dantes también. Vamos a ver ahora, ¿verdad?, quién es el preferido. Doctor, pero hay un tema. Yo creo que usted es una persona que cae muy bien y la verdad es que luego, como decía Marcelino aquí en los controles, decía, el doctor de los boletines. Usted tuvo muchísima exposición en los temas del COVID y uno se acostumbró a verlo. Entonces, como decía Karina también, después no hacía falta. Pero hay un detalle y el detalle es que usted es una persona conocida como parte del expresidente Danilo Medina, que lamentablemente usted sabe que se ha posicionado negativamente por los temas que fueron manchadas su gestión, los temas de impunidad, de corrupción, y también de los últimos casos donde han salido personas muy cercanas a él en temas muy delicados de corrupción. Entonces me gustaría saber, y el PLD también ha demostrado darle, digamos, la espalda a los candidatos de Danilo Medina. En este caso pudimos ver cómo la candidata que se decía que era del presidente Danilo Medina, Margarita, fue que quedó de tercer lugar. Entonces, en su caso, ¿usted cree que eso de ser una persona del presidente Danilo Medina le puede afectar internamente? Porque así se ve desde afuera. Bueno, lo que pasa es que esa es una mirada, digamos, sesgada, para decirlo de algún modo. Si usted se pone a ver los sometimientos que echan ellos, ¿cuántos miembros del partido hay? Muy pocos. La generalidad son empresarios o funcionarios de otra categoría. Con esto quiero decir lo siguiente, mire, en la historia nacional, al PLD le tocó ahora al salir el tema de la corrupción. Al doctor Balaguer le tocó varias veces el tema de la corrupción y otros elementos más. En el gobierno del presidente Guzmán pasó lo mismo. Es más, el presidente llegó a suicidarse por el asedio de una facción interna. Y la acusación era de corrupción. Sí. Posteriormente, el presidente Jorge Blanco, ya sabemos la historia cómo termina. En fin, siempre ha habido corrupción en los gobiernos de gente que se pasa de las rayas. Y eso, ¿ustedes creen que ahora no la hay? Los escándalos están ahí, pero el turno de eso llegará. Pasaron 20 años de PLD. Y aquí está la cosa. Un ministerio público que tiene un ojo tapado, doctor. No va a pasar. O que sencillamente vienen inmaculados todo el ejercicio de gobierno. Sí. Las denuncias están hechas ahí. Y ya veremos cómo en la comunicación política se posicionan los temas. Que es lo que se hizo frente al PLD. Porque al PLD se le puede decir todo lo que tú quieras. Pero esto que somos hoy, de un presupuesto de 22 mil millones en el 96 a 1 billón ahora, y en lo que yo describí ahorita, clase media, infraestructura, inversiones. Señores, en el 96, ¿cuántas sirenas habían? ¿Cuánto nacional habían? ¿Y de a qué se debe eso, ese crecimiento? No solamente los vehículos que vemos, es una clase media. Pero también porque la gente va a los colmados y pulperías a comprar la pobreza, básicamente allí a los mercados populares. Eso es la clase media. ¿Y quién la generó? La misma que ataca al PLD, la misma que salió a las calles después de que 40 millones de pobres que fueron subidos a clase media, lo hizo Lula. Y miren el proceso que pasó Lula también y en lo que termina aquello, en un bochorno internacional. O sea, los pueblos son ingratos entonces. Yo no diría ingratitud, es un juego de poder. Es decir, hay tendencias que se imponen en determinados momentos y después vemos el refajo. Yo creo que todo tiene se ha manejado, doctor, se ha manejado esta justicia, el Ministerio Público, diríamos,
con independencia con relación a los casos de supuesta corrupción del gobierno pasado? Mire, yo me acojo al tema del reclamo de los debidos procesos en todos los casos. ¿Se ha respetado el debido proceso? La procuradora es una persona altamente respetada y que merece ese respeto. De manera que el Ministerio Público que haga su trabajo, porque al fin y al cabo los jueces son los que tienen que decidir los argumentos contradictorios que se llevan. Pero recomienda el Ministerio Público. Sí, pero que ese es su papel. Eso no es el de antes, que no era independiente, el que ahora que lo es, que siempre eso es lo que hace el Ministerio Público. Ahora, cuando llega ante el juez es que tiene que decidir la última palabra, si los argumentos del Ministerio Público son válidos o el acusado es el que tiene la razón. Es el juez. El Ministerio Público es una parte del engranaje de la justicia. No es la justicia. Y yo siempre decía algo, por ejemplo, en ese sentido, del cuidado que debíamos tener con el juego de las honras ajenas, levantando cosas que a veces no se pueden sostener en un tribunal. ¿Qué hacer con Andrés Bautista? Es presidente del PRM. Sí, y su familia. Claro. Y que fue descargado. Con el mismo Chubasque. ¿Entiendes? Un daño irreparable. Es decir, un daño y Pacheco también. Con todo ese tipo de cosas, yo siempre he dicho, y es mi criterio, de que hay que ser comedido, bien racionales y dejarse de la pasión del momento. Doctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad porque no sé cuándo va a volver usted, ojalá que sea pronto, pero en caso de que yo no lo vuelva a ver. Yo vine por invitación. Claro que sí. Si me invitan, venga. Si le invitan, el vuelvo. Y esta es su casa. Esta es su casa. Gracias. Pero lo que quería preguntarle, ya yendo al plano personal, porque la gente que nos escucha no solamente le interesa siempre la política, sino también le gusta saber conocer el lado humano de nuestros invitados, que no es común en los políticos. En su caso, hablaba de hace un ratico, hacía referencia al ministro de los boletines, como decía Marcelino, y hacía referencia a la época del COVID. Usted salía a diario a contarnos qué estaba pasando. ¿Usted nos podría confesar acá cuál fue el momento más duro de esos 4 o 5 meses que usted tuvo en sus manos como principal responsable, ministro de Salud, el tema de la pandemia? El momento más difícil que usted pasó. Bueno, yo diría que fue aquella situación de San Francisco de Macorís. Sí. Muchas vidas se perdieron ahí en San Francisco y fue uno de los momentos más tensos que yo viví de la intervención. Recuerden que en esos momentos no había vacuna. Lo que usábamos era básicamente los métodos de salud pública y epidemiología y de comunicación estratégica, de inclusión de la gente en la respuesta social. Porque al fin y al cabo, la efectividad depende de la inclusión de la gente. Si la gente percibía que todo estaba normal, seguía su vida como que nada. Y el número de contagios, lógicamente, hubieran sido mayores. Porque acuérdense que el COVID una de las cosas que ataca es la sociabilidad de la gente. Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando aparecía alguien que tosía en esos momentos. La gente se espantaba y se alejaba. Es decir, todas ese tipo de cosas fueron fundamentales, pero ahí estuvo una de las cosas claves. Por suerte nosotros hicimos una planificación que posteriormente se siguió y tuvimos la aventura de que llegaran las vacunas. Porque el elemento clave posterior, que se puede decir, es la vacuna. Porque en la parte de vigilancia epidemiológica, etcétera, hubo un decaimiento en las actividades de salud pública. Incluso con retiro de los técnicos que le costó al Estado muchísimo su formación y que salieron de primera línea habiendo tenido la expertise, la experiencia. Fueron sacados para traer gente improvisada. ¿La iniciativa de utilizar la Sinovac fue de ustedes o fue del presidente Abinader?
No, las vacunas fueron contratadas eso fue por este Danilo, gobierno. eso fue Danilo. Pero la Pfizer y la... Mira el otro, le Y queda la Danilo. Moderna. Danilo, claro. No, Eso fue el gobierno pasado. que Los no- chinos nos Sinovac. salvaron. Oye, Te lo los está- chinos nos Había salvaron. vacunas. Darío, te lo está Porque, diciendo el porque el doctor gobierno Sánchez pasado lo Cárdenas, hizo. por Dios. No, pues una realidad. Empezaron las conversaciones. Nosotros el no, gobierno pasado. no, la vacuna estaba en fase 2, fase 3 de investigación. Lo que sí firmamos fue el COVAX, el acuerdo con la OMS Correcto. de un fondo cuando aparecieran las vacunas Sí. Exacto. para que los países menos pudientes pudieran disponer de 1% que no fuera inferior a 10% de la producción. Nos salvaron los chinos, Con esa, doctor, nos con esa salvaron los chinos. responsabilidad Sin que usted lugar a tenía. duda, un papel extraordinario. está ya. La mayoría de las vacunas que se pusieron Doctor, fueron las chinas. con esa responsabilidad que usted tenía sobre sus hombros, dicen que el 16 de agosto el único PLDista que se alegró porque se iban del gobierno fue usted. No, yo no me alegré. Yo creo que el gobierno de Danilo Medina, y yo creo que cuando se haga la historia de verdad, con el análisis de la información y los datos de verdad, va a salir muy bien parado. Porque los logros, educación, analfabetismo, salud, en todos los indicadores que hoy, incluso yo pensé que íbamos a hablar un poquito de salud. Mira, Pero bueno, me comentan que Farid está en sintonía, que le mande un saludo, por favor. no, mi saludo. Que se prepare, que va para afuera. Que no, a Farid yo la aprecio mucho, no es que... Doctor, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Un abrazo. Amigos, ha sido el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a candidato a la senaduría del Distrito Nacional. En No se diga más. Bye bye. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.